Llega más alto de lo que teníamos esperado. Como cala. Cuando llega la colegiatura y el recibo de la luz. Como cala. Pero cuando llega la colegiatura, el recibo de la luz y luego alguien está enfermo, cala un poquito más. O te quedas punchado, o sube la gasolina, o llega un cumpleaños y todo al mismo tiempo. Y todos reconocemos que el tema del dinero cala. Es un tema sensible para todos los cristianos. Creo que a todos nos afecta y curiosamente el hecho del dar y el hecho del dinero afecta tanto a gente rica como a gente pobre, a gente pudiente como a gente que le carece de dinero. Porque hay gente pobre que es muy dadivosa y puede dar sin problema y hay gente muy pudiente que es bien mezquina. El cristianismo y el dar no hace distinción entre el que tiene y el que no tiene. Ahora, la pregunta con la que quisiera iniciar es esta. Porque hablando así de la Biblia, y curiosamente podemos hablar de muchas cosas y defender la Biblia, Cristo es Dios, porque la Biblia lo dice, la Biblia lo dice. Cristo resucitó, gloria a Dios, pues la Biblia lo dice. Y podemos tener con convicción cada una de estas cosas, y no importa lo que los demás piensen, no importa lo que los demás prediquen, si predican en contra de eso, porque la Biblia sí lo enseña, nos paramos firmes, ¿no es cierto? Ahora, pero cuando hablamos acerca del dinero, la Biblia también dice ciertas cosas. Y con la misma firmeza con la que defendemos estos principios que no se mueven, debiéramos defender otros también que la Biblia es clara, como el dar y el diezmo. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los mandamientos bíblicos debieran ser regulados por un sentimiento o por tu corazón? Cuando hablamos, por ejemplo, de no mentir, el no mentir y el mandamiento de no mentir, ¿es regulado o aplica o no aplica cuando tu corazón lo siente o no lo siente? No, claro que no. No mentir es no mentir. Y si mientes, no importa cómo lo que hayas pensado, pues mentiste, es pecado ante Dios, ¿no es cierto? ¿Qué acerca del trabajo? La Biblia dice ser diligente en tu trabajo. No, si te sientes bien, ve a trabajar mañana, y si no, Dios te excusa para no hacer o cumplir con tus responsabilidades. Claro que no. No importa tu emoción, ¿me explico? El mandamiento es claro, sé diligente en tu trabajo y sé responsable como cristiano. El pastor predicó de eso hace 2 domingos en la mañana. ¿Qué acerca del honrar a tu padre y a tu madre? ¿Aplica, depende de tu corazón o las emociones o lo que estés sintiendo en el momento? Y todos los padres dirán, no, no aplica. ¿Por qué? Porque Dios espera que honres a tu padre y a tu madre, te guste o no te guste. ¿Estamos de acuerdo? Eso es bíblico. Dios espera que honres la posición de tus padres, porque pues así lo estableció Dios, y no importa si piensas que está bien o mal, es lo que la Biblia enseña. Y todos los padres dicen, y todos los hijos dicen, amén. ¿Qué acerca del venir a la iglesia? ¿Aplica, depende de tu emoción o cómo te sientes? Si sientes ganas de venir a ver al pastor, pues voy a ir, si no, pues Dios sabe. Dios sabe. ¿Qué acerca del amar a tu esposa cuando las cosas están mal? Verás, cada una de esas cosas son mandamientos que Dios estableció. Y los estableció para dirigir nuestra conducta ante cada uno de estos problemas, no importa cómo te sientes o lo que pienses al respecto, es. El detalle es que muchas veces cuando hablamos del dinero, de alguna otra razón pensamos que tiene que ver más con cómo me sienta, en vez de lo que la Biblia ya enseña. Dios estableció patrones y Dios estableció en su palabra cuáles debe ser nuestro acercamiento hacia el dinero. Cuál debe ser el acercamiento hacia aquellas cosas a aquellos bienes que Él decide darnos por su gracia. No porque lo mereces, por su gracia. Y estos mandamientos acerca de lo que Dios nos dio para que nosotros administremos, no está sujeta a cómo nos sintamos en el momento, ni a ninguna emoción. Es lo que Dios dijo que iba a hacer. Entonces mi intención es tratar de abordar este tema de un ángulo un poco distinto. No emocional, no en base a mi percepción de las cosas, es en base a lo que Él dijo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, el versículo que acabamos de leer, dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Y si hay algo que nos hace aprender muy rápido, hermanos,
es el dinero. ¿No es cierto? Me gustaría entonces hablar de ciertos aspectos en los cuales debiéramos nosotros cuidar nuestro andar como cristianos. Verás, en una ocasión, hace años atrás, la Isabela estaba muy chiquita. La Isabela tenía el deseo y nos decía cada rato, hey, me gustaría tener era un juguete. No quiero dar muchos detalles, pero era un juguete. Y estuvo, dale y dale, ¿no? Ya sabes cómo son los niños. No, papá, es que quiero esto. Y vamos a orar, papá, por favor, digo, Señor, por favor, dame esto. Usa mis padres para que me den esto. Y Señor, por favor, y hablaba con alguien, ¿quién quiere? Siempre he querido esto. Ojalá un día se me haga. Total que llegó el momento en el que Caro y yo pues estuvimos ahorrando y le regalamos lo que ella quería. Era un juguete especial y estuvimos ahorrando y le dimos algo padre, pues algo bonito. Y cuando se lo íbamos a dar días antes, llegó alguien más y le regaló lo mismo, algo similar, lo mismo pero más barato. You know? Era mucho más frágil, obviamente, y no estoy criticando el asunto, ¿no? Pero pues Caro y yo habíamos ahorrado para regalarle algo que en realidad le gustara, y le regalaron este otro que era un juguete similar. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a aplicar esto y vamos a tratar de enseñarle algo a nuestra hija. Y le dije, ¿sabes qué, Isabela? Mira, necesito que des un paso de fe aquí. La Isabela de 3 años, ¿no? Yo a lo mejor la estaba estirando mucho ahí. Le dije, ¿estás dispuesta a darme esto que te regalaron, de lo cual llevas orando como, no sé, algunos meses en esto, con la posibilidad de que se te dé algo mejor? Me acuerdo que lo agarró y me dijo, no. Llevo orando por esto mucho tiempo. Esto es mío. Y le dije, pero existe la posibilidad de que si te desprendes de eso, te dé algo mejor. Y en su mente estaba, pero pues, nadie me asegura que me vas a dar algo mejor. Total que estuvimos en una disputa ahí, no, Isabela, por favor, confía. Y no, pues no, esto es mío. Y pues sácala de ahí, una niña de 3 años, pues está medio complicado. Queriendo yo hacer una lección de vida, recibí otra. ¿Por qué? Porque verás, si ella hubiera estado dispuesta a darme eso, yo tenía el otro preparado. Que en realidad habíamos ahorrado y habíamos procurado con amor para darle esto que era en sí pues era mucho mejor. Pero no se lo quería dar si ella no estaba dispuesta a soltarse. Verás, muchas veces nuestro acercamiento a las cosas de Dios es similar. Pensamos que porque tenemos algo en nuestras manos, ya. Esto es así y nadie me lo puede quitar porque es mío. Pero en la práctica con Isabela, ella ni siquiera trabajó para que se lo dieran, en un regalo ya. Y no estaba dispuesta a confiar en sus padres cuando les dije, dámelo. Si me lo das, puedo darte algo mejor. Y para ella es que no hay nada mejor. Tengo esto, por fin lo tengo. Nuestro acercamiento muchas veces hacia lo económico, hacia las finanzas, es muchas veces similar. Verás, gracias a Dios tienes lo que tienes. Y muchas veces no estamos dispuestos a devolvérselo a aquel que nos dio eso por algo mucho mejor. Y nos aferramos pensando que no, es que no puede haber nada mejor que eso. Y espérate, aquel que creó el mundo y que creó todas las cosas, ¿no puede cuidar mejor de ti si nomás confías en Él? El ser capaz de dar algo tiene todo que ver con dónde está tu corazón. Era una niña muy chiquita y todavía no comprendía los conceptos de confía en mí. Pues 3 años, me explico. Pero la verdad es esta, el aprender y el ser capaz de dar algo todo tiene que ver con tu corazón. Punto 1 aquí, tu corazón y tus bienes al dar. Tu corazón y tus bienes al dar. La Biblia enseña que el diezmo era para que nosotros aprendiéramos a temerle a Él. El diezmo era para que nosotros aprendiéramos a temerle a Él. Pero ¿qué pasa cuando aquel regalo toma preferencia del que te lo regaló? Qué feo, ¿no?
Qué feo que en una ocasión tú le regales algo a uno de tus hijos y que prefieran el regalo antes que ti. Verás, la Biblia enseña que el diezmo es para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Que lo que te llegue a tus manos reconozcas cuál es la posición y que no es prioridad que lo que es Dios y estés dispuesto a soltarte cuando sea necesario porque tu confianza no está en lo que Dios te dio, está en quién te lo dio. ¿Sí ven conmigo? El diezmo es algo similar. El diezmo, si tu corazón está bien, estarás sin problema en poderle devolver a Dios lo que es de Dios. Porque confías en quien te lo dio, no confías en lo que te dio. Son cosas distintas. Tu corazón y tus bienes al dar. Punto A, el amor a tus bienes es pecado, verás. Hay gente que ama sus bienes y la Biblia habla mucho acerca de esto. Dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Te es difícil dar tu diezmo? ¿Lo amas más que Dios? El hecho de que te sea difícil es que ya estás poniendo cuál es en realidad la prioridad en tu corazón. ¿Quieres reconocerlo o no? Así es. Recuerdo cuando estábamos de novios, Cari y yo todavía, ya a poco tiempo antes de casarnos, ella tenía que dar unas vueltas y decidí hacer algo que demostraba mi amor, hermano. Le di las llaves del carro. No me importó, ¿por qué? Pues porque la amaba. Y llegué y ¿sabes qué sabes manejar? Pues tengo poca experiencia. ¿Qué importa? Yo le digo, te amo, toma. Y se les di, y me acuerdo ya, yo me vine, yo estuve en la oficina, ella empezó a dar, ella tuvo que dar unas vueltas y cosas que tenía que hacer de la boda. Y me acuerdo que me habló, como yo salía más o menos, me habló como eso a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y me habló llorando. Y me habló y me dijo, es que pasó algo. Y yo, pues, ¿qué pasó? En mi mente estaba, ya no se quiere casar, ¿me explico? Algo. ¿Qué está pasando? Y me dijo, no, es que pasó algo, ya que vengas aquí te explico, por favor, vente. Y yo, pues, ¿qué pasó? ¿No? Y me acuerdo, si no mal recuerdo, pedí un Uber y llegué allá. Y en mi mente todo el camino decía, ya no me voy a casar, ¿quién sabe qué pasó? ¿Qué voy a hacer? Me explico, Señor, tú dijiste que ella era, y me explico, ¿qué está pasando? Y me acuerdo cuando llegué, y luego salió su mamá y me dijo, no quiere venir hasta allá. Y yo, ¿qué? ¿Por qué no quiere venir? Total, que para no hacerla más larga, después salió y me dijo, ¿ya viste el carro? Le dije, ¿qué? Me dijo, ¿ya viste el carro? Le dije, ¿qué importa el carro? ¿Por qué estás llorando? No, es que ve el carro y ya fui y hermanos tenía por un lado, hermano. Por un lado. ¿Me explico? ¿Para qué detalles? No importa porque la amo, ¿me explico? Y hermanos, la verdad es así, en realidad no me importó. Ya cuando supe la situación y me podía más que estuviera llorando y estuviera afligida por eso, pues en realidad era un golpe. Y sí, obviamente, pues nadie quiere un golpe en su carro, ¿no? Pero al final me importó más que ella estuviera triste y afligida, por eso le dije, pues no pasa nada, en realidad era una vista, después vemos qué onda con eso, ya, o sea, no pasa nada. Me dijo, ¿pero cómo? Pues sí, no pasa nada. Porque en realidad me preocupaba y porque la amaba, en realidad esto se me hizo una tontería en realidad. Verás, si en realidad tu corazón está en amar a Dios, hay muchas cosas que no se te va a hacer imposible dar. Porque amas a Dios. Si amas a Dios y Dios demanda de ti algo, me explico, no debieras tener ningún problema de decir, Señor, pues te amo. ¿Qué es esto para mostrar mi amor a ti? El amor a los bienes es pecado. La Biblia dice, también ahí en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Hasta ahorita, hermanos, nunca he conocido a alguien que diga, tengo suficiente dinero. Hasta ahorita no. Y he conocido gente que ha tenido mucho dinero. Y he hablado con gente que tiene mucho dinero. Verás, en mi escuela, cuando yo estaba en la universidad, muchos tenían mucho dinero, pero nunca era suficiente. Hermanos que han tenido alguna posición
que tienen y nunca ellos se sienten como, ya llegué a donde yo iba a llegar, ¿me explico? Vamos a desperdiciar nuestra vida o algo. Nunca he visto a alguien que diga, ya llegué al top de lo que quisiera tener, de aquí en adelante me voy a relajar para no ganar más. Verás, cuando estaba en la primaria me daban 2 pesos, nunca era suficiente, siempre quería 5, quería la pisita de 5 pesos, ¿no? Cuando estaba en la secundaria siempre quería los tostitos con queso. Y no podía pues porque me daban, no me acuerdo, 5 pesos en ese tiempo. Alguien me estaba haciendo burla que me subía la inflación nomás. Cuando llegué a la carrera, a la preparatoria ya me daban 250 pesos y sabes, no era suficiente. En la carrera empecé a trabajar y empecé a tener más dinero. ¿Sabes qué? No era suficiente. Cuando salí de la carrera y empecé a trabajar, tenía 2 trabajos, no era suficiente. Cuando salí de eso, me fui a Mexicali, tampoco era suficiente. Y ¿sabes qué? Hasta ahorita nunca digo, wow, me explico, ya es suficiente. ¿O ustedes sí? Verás, el que ama el dinero nunca se sacia de él. Nunca se sacia, nunca es suficiente, nunca llegas a un momento donde digas, ya, no hay nada más que comprar, no hay nada más que querer, no hay nada más que pagar, llegué a donde quería llegar, Señor, me entrego a ti. Nunca ha pasado eso. Lo que siempre es muchas veces gente que tiene problemas con ello. Pero la Biblia dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener nunca llegará. Y la Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Hermanos, el poner tu confianza y tu amor en las cosas materiales es pecado. La Biblia habla del no codiciar y desear aquello que no puedes tener. Verás, eso también es pecado. El amor a tus bienes es pecado. Si tu corazón está ahí en tus bienes, reconoce eso. La Biblia es muy clara en esto, es pecado. Punto B, un corazón fiel involucra lo material y lo espiritual. Cuando das y el corazón de tus bienes al dar, debes reconocer esto. Existe una correlación en lo que es tu fidelidad a Dios espiritual y tu fidelidad a Dios material. No puedes decir, yo amo al Señor y no eres capaz de darle a Dios, me explico, lo material. No se puede. Yo no puedo decir a mi esposa, te amo, y si tengo para pagar a lo mejor alguna deficiencia, alguna enfermedad para llevarla al médico y no lo hago, no puedo decir que lo amo. Yo no puedo decirle a mi esposa, te amo, cuando a lo mejor ella ocupa un vestido que yo le puedo comprar y no se lo compro. Yo no le puedo decir a mi hija, te amo, cuando a lo mejor tiene alguna carencia que yo tengo, que yo puedo suplir y no la suplo. Yo no le puedo decir a alguien, te amo, y que no esté ligada a lo material de alguna manera. Es la única manera en la que en realidad nosotros podemos decir físicamente, es cierto lo que en realidad siento aquí. ¿Sí van conmigo? Si lo que es cierto aquí, si es cierto eso, entonces no tengo ningún problema entonces con soltar. Si tuviera un problema con soltar y yo te digo muchas cosas, tú me vas a decir mentiroso. Hablas mucho, haces poco. Dices muchas cosas y me bajas del sol y las estrellas, pero son habas porque no dices nada. Existe una correlación entre tu fidelidad material y tu fidelidad espiritual que no puedes ignorar. La Biblia dice en Lucas 16, 10 al 11, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis, ¿qué? Fieles. Noten ahí una vez más, pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si en aquellas cosas que en realidad Dios da y quita como a Él le plazca, no eres fiel? ¿Cómo puedes decir que tu corazón está allá cuando aquí no le quieres soltar nada? ¿Sí van conmigo? ¿Cómo puedes decir que tú amas a alguien que está en una carencia y no ayudas en su carencia? ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si Dios demanda algo de ti y no estás dispuesto a hacerlo? ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir que eres fiel en las cosas más grandes si en las chicas no puedes ser fiel? Y a los ojos de Dios son las cosas chicas. Y luego dice, ¿cómo te puedo confiar las cosas grandes si en lo injusto no eres fiel? A los ojos de Dios las ganancias injustas son aquellas cosas materiales. Cosas que tienes porque Dios te las permitió tener. No es como que asombras a Dios con las cosas materiales, no es como que dice, wow, no es posible.
Tienes tanto dinero, wow, increíble. Dios nunca se sorprende con las cosas materiales. Y la Biblia dice, ¿cómo puedo confiarte lo justo y lo verdadero si no me eres fiel en lo injusto? Verás, vamos a voltear eso un poco. ¿Cómo te puedo confiar el corazón de tus hijos para que seas de influencia a ellos si tú no eres capaz de ser fiel a mí en las cosas tan chicas como el diezmo? ¿O qué le vas a decir a tus hijos? Ama a Dios y tus hijos te ven y pues, ¿cómo? ¿Sí van conmigo? Tú no le puedes decir, hey, mira, ama a Dios y entrégate completamente a Él. Y dices, pero papá, tú nunca diezmas. ¿Confías en realidad en Dios? ¿Y por qué no das tu diezmo? ¿Confías en realidad en el que puede suplir tus necesidades? Porque no te creo. ¿Quieres influirme a mí para que yo sea un buen cristiano, pero no eres capaz de dar? ¿Sí ven conmigo la correlación ahí? No puedes decir que amas a Dios espiritualmente solamente y no ver nada reflejado aquí. No se puede. Las dos cosas, según la Biblia, están alineadas y el versículo de eso es muy claro. Si no eres fiel en las cosas pequeñas, ¿cómo vas a ser fiel en las más grandes? Si no eres fiel en las cosas injustas, ¿cómo Dios te va a permitir ser de influencia a otras personas que tú quieres influir si tu corazón no está bien para con Dios? No se puede. El corazón fiel involucra lo material y lo espiritual. Y punto 6, tu corazón está en lo que das. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes, si existe ese conflicto en tu corazón de no poderle dar a Dios lo que Él te pide, entonces estás declarando, Señor, mira, sé que eres importante, pero no eres tan importante. Hay cosas, Señor, que no te puedo entregarte. La Biblia dice, inclina mi corazón a tus testimonios, y luego dice, y no a la avaricia. Salmo 119:36. Hay una correlación entre guardar la palabra de Dios y el despegarte de la palabra de Dios y desenfocarte de lo espiritual y enfocarte en lo material. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, dice la Escritura. Tu corazón está en lo que das. Hace tiempo atrás estaba hablando con un señor que tenía problemas con eso. Estaba compartiendo el evangelio y, hermanos, parecía que iba a ser salvo. Iba bien, iba reconociendo, soy pecador, sí, necesito el perdón del Señor, sí, Cristo vino, sí. Y íbamos a orar, hermanos, estábamos a punto y me detuve. Me dice, hermano, espérame, me dice, antes de orar, ¿en tu iglesia diezman? Y yo, le dije, ¿qué tiene que ver eso? Vamos a orar y ahorita hablamos de eso. No, espérate, me dice, ¿en tu iglesia diezman y piden el diezmo? Y yo le dije, pues, sí diezmamos, pero no te forzan a diezmar. No, me dice, ya sabía que esto era una falsa. Y yo, ¿qué tiene que ver con falsa? Le dije, estamos hablando de tu corazón y tu pecado. ¿Qué tiene que ver eso con el dar tu diezmo? No, me dice, es que nomás quieren mi dinero, siempre quieren mi dinero. Dije, wow. Me recordó al joven rico, ¿recuerdan? Señor, a donde quiera te puedo servir, a donde quiera, dame tus bienes. Oh, no, Señor, espérate. Aguanta, Señor. Te doy cualquier cosa, ¿no escuchaste? Menos esta. Está como los hermanos que quieren venir a ganar almas y están con todo el fuego para ganar almas y de repente, no, es que hace mucho sol. Señor, mi corazón está aquí, hermano, con las almas. Yo quiero que el mundo sea salvo para Cristo, pero hace mucho sol. Verás, Señor, yo quiero que todas las almas vengan a tus pies, Señor. Señor, dame de nuevo, dame de tu Santo Espíritu para que todos vengan al arrepentimiento, Señor. Pero no está nublado. ¿Y cómo quieres que comparte el Evangelio? ¿Ven la incoherencia en esto? No puedes decir que amas al Señor, pero no estás dispuesto a dar lo que el Señor espera de ti. No puedes decir que amas al Señor y batallas con las riquezas de este mundo. No se puede.
No hay. No puedes amar a las riquezas y al Señor al mismo tiempo. Una tiene que ceder. ¿Y sabes cómo se define eso? No con lo que dices, con lo que das. Muy fácil decir muchas cosas. Hay gente muy espiritual cuando habla. El detalle es que cuando llega el momento, pues no dan, no sueltan. Y uno dirá, ¿pero por qué? No, es que yo amo al Señor. Sí, pero ¿cuándo fue la última vez que Dios más te... ¡Ah! Es interesante. Pero tu corazón en realidad está en lo que das. Si tu corazón teme al Señor, y si tu corazón quiere honrar al Señor y respetar al Señor, porque eso es lo que significa temerle a Él, no debieras tener ningún problema en darle. Como si mi hija, me explico, cuando le compro unas Sabritas y le pido que me dé. Al principio, cuando ella batallaba con ella, porque metía la mano y hacía las Sabritas así. Abre la mano. Abre toda la mano. Es más, dame las Sabritas completas. Cuando veo esa actitud es como que, hey, ¿qué no sabes quién te las compró? ¿Qué no sabes que te puedo comprar más y me pega la gana? ¿Por qué me cierras la bolsa? ¿Por qué cierras la bolsa si yo te regalé las Sabritas? Y si quiero las tiro a la basura porque te hacen mal. Verás, muchas veces somos así contra Dios. Dios empieza a obrar en un corazón y el Señor empieza a obrar en tu corazón y el Señor quiere, espérate Señor. Espérate Señor. Y el Señor está, pues, ¿quién te dio lo que tienes? ¿Quién te dio lo que tienes? Ese ascenso en el trabajo, esa mejora, ese trabajo que te dieron por el que estabas orando y tú todavía, en realidad todavía batallas con eso. Tu corazón y tus bienes al dar, sí importan. Sí refleja si hay temor de Dios o no en tu vida, sí hay. Y la Biblia dice que debíamos de diezmar para que aprendiéramos a temer al Señor. Punto 2, Dios y el dar. Y aquí vamos a ver algunos versículos, hermanos, porque muchos no creen que vienen las Escrituras aparte de esos versículos. Pero quisiera hablar acerca de Dios y el dar. Verás, hablando primero en el Antiguo Testamento. Antes de que existiera la ley, porque hay quienes se ponen bien firmes, ¿no? Y que piensan ser bien teólogos. En el Antiguo Testamento se estableció el diezmo, en el Nuevo Testamento no existe el concepto de diezmar. Bueno, quisiera hablar un poco acerca de eso. Recuerden, el principio aquí es aprender a temor a Dios con lo que das. Amén. Entonces, viendo aquí, recuerden allí en Génesis capítulo 4, todavía ni siquiera se daba la ley. En Génesis capítulo 4, cuando se dan, Caín y Abel dan una ofrenda a Dios, ¿recuerdan? ¿Por qué querían dar una ofrenda a Dios? Qué curioso que ni siquiera no había una palabra escrita, no había predicadores en ese tiempo, no había absolutamente nada, y sin embargo, dos hombres aquí, hermanos, los primeros que han existido en la humanidad después de Adán y Eva, los primeros que nacieron de mujer, quisieron darle una ofrenda a Dios de lo que tenían. En ese tiempo no habían monedas ni nada de eso, pero dieron de lo que habían producido y querían honrar a Dios con lo que tenían. Qué curioso, ¿no? Y verás, a Dios no le molestó que quisieran hacer eso. Al contrario, Dios bendijo la ofrenda de Abel cuando se hizo correctamente. Pero el hecho de que quisieran hacer unas ofrendas no fue algo que desagradó a Dios. Después de eso vemos a Abraham, cuando le dio las ofrendas a Melquisedec. Eso tampoco deshonró a Dios. Y lo hizo porque era sacerdote, el representante del Dios Altísimo, dice la Escritura. Y quiso entregarles el diezmo de todo lo que tenía a este hombre y todavía no estaba la ley. No dicta eso ni habla eso de cuál es el corazón de Dios acerca del dar y que Dios es honrado con lo que tú das. Pregunta. ¿Y qué te hace pensar entonces que a Dios no le importa lo que tienes en la cartera? ¿Qué te hace pensar que a Dios no le importa lo que ganas? A Dios sí le importa. Le importa dónde está tu corazón y tu corazón dice dónde está cuando estás dispuesto a dar. La Biblia dice, principios del Antiguo Testamento, punto, honrar a Dios con tus bienes. Génesis 28:20, aquí habla Jacob.
cuando estaba en busca de su esposa con Labán, dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Una vez más, el corazón de Jacob era, voy a honrar a Dios con mis bienes. Quiero honrar a Dios con mis bienes. Todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti, Señor. Un principio sencillo, y creo que Dios fue honrado con el corazón de este hombre. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Quieres honrar a Dios con tus bienes? ¿No crees que Dios es honrado cuando tú quieres honrar a Dios aún con lo que tienes? Piénsalo. Génesis capítulo 26, 5. Aquí cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec, dice, por cuanto halló Abraham mi voz. Me brinqué aquí un punto. No puse bien la cita, pero es cuando Abraham, en el punto 2, el diezmo fue una práctica antes de ser ley. Abraham dio sus diezmos a Melquisedec y eso no deshonró a Dios. De hecho, cuando llegas a Hebreos capítulo 7, están hablando precisamente de eso. ¿Cómo es que Dios fue honrado con el diezmo de Abraham y se lo dio a Melquisedec? Y nunca, aún en el Nuevo Testamento, se vio como algo, una luz negativa a aquellos que querían diezmar a Dios. Nunca se vio así. Curioso. Cuando llegamos a la ley, allá en Levíticos capítulos 27, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. En este punto ya era una orden por Dios. Ya Dios quería establecer reglas en su pueblo y decirles cómo es que ellos iban a honrarle a Él. Y parte de lo que les dijo, aparte de los sacrificios, aparte de todo, van a guardar su diezmo y me lo van a dar a mí. Aquí ya es ley. Antes de eso, no era ley. Y sigue el mismo principio de querer honrar a Dios con mis bienes a lo largo de toda la Biblia. Ahora, curiosamente, cuando hablamos aquí acerca de la ley, no solo era separar el diezmo de lo que ganabas, había distintos tipos de diezmo. Había un diezmo para la celebración de fiestas. Ahí en Deuteronomios capítulo 12, versículos 17 al 19 dice, no comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Había unos diezmos que se daban durante las fiestas, no solo de todo lo que ganaban, sino durante las fiestas también se daban diezmos. Había diezmos también de caridad. Deuteronomio capítulo 26, 12 dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has dado. No he transgredido tus mandamientos, no me he olvidado de ellos. Había un diezmo que debían de separar en todo lo que ganaban. Había otro diezmo que debían de separar en las fiestas. Y había un diezmo más que se le daba a aquellas personas como los levitas o aquellas personas huérfanas o viudas. Verás, vi un estudio ahí, más o menos se calcula que era más o menos el 25% de lo que ganaban anualmente lo que tenían que dar como diezmo. No era solamente el 10%. Ahora la pregunta es, ¿por qué se te hace difícil dar el 10% de lo que ganas? ¿En realidad amas a Dios? Si amas a Dios, ¿no debería ser un poco más fácil poder soltar aquello que le pertenece a Él? Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 12, es un pasaje que no es para la iglesia, no es para nosotros. Está hablando en contexto acerca de los israelitas, pero sí nos deja conocer el corazón de Dios también. Dice Malaquías capítulo 3 del 6 al 12, dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumados. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos,
Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volveros? ¿Robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si bien no les puedo prometer, porque la Biblia en ese contexto no puede decir que si ustedes dan sus diezmos, las bendiciones del cielo van a ser derramadas sobre ustedes. Este versículo aplica en realidad para los israelitas, pero sí da a conocer cuál es el corazón de Dios en esto. Porque el corazón de Dios es, ustedes me robaron. Aquello que yo les ordené que me dieran, no lo están haciendo. Aquello, el diezmo y las ofrendas que debieron de darme, no me lo están dando. Ustedes me robaron. ¿Van conmigo, hermanos? La Biblia entonces sí enseña que el no dar diezmo en este versículo es robar a Dios. Interesante, ¿no? ¿Le has robado a Dios? Si le has robado, te puedo preguntar algo, ¿en realidad lo amas entonces? No, sí lo amo, hermano, entonces, ¿por qué le robas? No, hermano, es que usted no entiende. Una vez más, vamos a someter un principio bíblico a una emoción, o vamos a seguir el principio bíblico porque es lo correcto. Amén. Sé que es un tema sensible, hermanos. Pero un principio bíblico no deja de ser principio bíblico porque nos incomoda. Y el diezmo es parte de lo que Dios espera. Es parte de lo que Dios espera de ti. Y si quieres saber si en realidad tú temes a Dios, vamos a empezar por lo más básico. ¿Diezmas? No me digas que temes a Dios, no me digas que le amas, si le estás robando. El mismo versículo, en contexto, habla acerca de que, dice el versículo 10, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová. El versículo que acabamos de leer también al principio, había una razón del por qué era importante que los israelitas diezmaran, para que aprendieran a temer a Jehová su Dios. ¿Puedes tú confiar? Y mi pregunta es esta, ¿estás dispuesto, hermano, hermana, a confiar en Dios en dar tu diezmo? Si no estás dispuesto a confiar en Dios, ¿puedes amar a alguien al que no confíes? Es una buena pregunta. ¿Puedes en realidad decir que amas a Dios cuando le robas y no estás confiando en que Él puede cuidar de ti? La Biblia dice en 2 Corintios 9:6, pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, también generosamente segará. Porque Dios ama al dador alegre, dice la Escritura. Una vez alguien dijo por ahí, siembra viento para Dios y cosecharás tormentas. Yo he sido recipiente al no ser fiel en algún punto en mi vida en lo que Dios espera que yo haga, y he visto lo que Dios hace cuando yo no soy fiel. He visto también todo lo contrario. He visto la fidelidad de Dios cuando yo soy fiel en lo poco. Y cuando sin titubear, Señor, esto es lo que te corresponde a ti, Señor, esto es lo que prometí, Señor, esto es lo que me comprometí, aquí está todo. Y quién sabe cómo le iba a hacer con lo demás, y luego Dios es fiel. Porque verás, cuando alguien sacrifica y cuando alguien da a pesar de que no tiene, eso significa mucho. Si yo no teniendo dinero, aún así hago el esfuerzo y le compro algo a mi esposa, para ella va a significar mucho porque ella sabe que estoy sacrificando. ¿Tú crees que Dios no sabe cuándo tú estás sacrificando y cuándo no?
¿Tú crees que Dios no sabe cuándo te falta y cuándo no? ¿Tú crees que Dios no sabe? La pregunta es entonces, ¿eres capaz de confiar a pesar de que no te va a alcanzar? Hasta ahorita, Dios no me ha fallado. Y he estado en diversas situaciones donde he visto su mano y digo, Señor, por tu pura gracia, salí delante de esos porque no tenía. En situaciones complicadas, sí. En situaciones difíciles, también. Y Dios hasta ahorita ha sido fiel. Te animo a que lo pruebes. Probadme ahora en esto, le dijo a Israel. La Biblia dice, y en muchos versículos a continuación vamos a ver ahora el Nuevo Testamento, pero hay muchos versículos que también te animan a que le des al Señor, pero de una manera mayor. No solo el 10%, ahora que des por gracia. Wow, otro concepto. Vamos a ver ahí el punto B, el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento a los cristianos se nos ordena dar. El Señor Jesucristo en Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. ¿Qué dice? Una vez más, dad. Una vez más, dad. Si tú no das, entonces no se te da. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a vuestro gozo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hay gente que me llegaba y me ha dicho, hermano, pues es que no me va a alcanzar. Pues sí, pues si no das, ¿cómo te va a alcanzar? Si no das, no te va a alcanzar nunca. Es más, hasta te va a hacer falta más si no das. Eso es lo que yo he experimentado. Cuando yo no le soy fiel a Dios, entonces las cosas simplemente no me cuadran. Entendí muy rápido, esto es tuyo, Señor, ya si no cuadra, al menos sabré que tú estás conmigo y saldré de esta, quién sabe cómo. Pero si tú no das, te pones en una situación complicada. Porque no solo no tienes, te estás poniendo en contra del que te puede dar también. Y ahí de ti. 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros dice, ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La Biblia menciona, y no es opcional, dice, dad y se os dará. Y aquí dice, cada primer día de la semana pongan aparte algo. Nosotros recogemos con la canasta de la ofrenda cada primer día de la semana, cada domingo, para que usted ponga en base a lo que haya prosperado. No solo se nos ordena dar, punto 2, Cristo también lo enseñó. Marcos 12:41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos cesaban mucho. Noten ahí, ¿qué dice? Estando Jesús sentado delante del arca, ¿qué estaba viendo? Chequen ahí el versículo, despiertan hermanos, dice, estando Jesús sentado delante del arca, miraba cómo el pueblo estaba dando dinero en el arca, ¿sabes? ¿A Dios le importa lo que eches? ¿A Dios le importa en realidad si pasa el arca y no haces nada? Cristo tomó de su tiempo y está en las escrituras de que Él estaba observando. Ahora, Dios no está impresionado con la cantidad. Porque lo que le impresionó en realidad, o lo que hizo referencia y halagó, fue a una viuda que dio 2 blancas. En realidad era muy poco a comparación de lo que los ricos dieron. Pero dio 2 blancas y era todo lo que tenía. ¿Qué te hace pensar que a Dios no le importa lo que das? Amén. A Dios sí le importa. Cristo en su tiempo se tomó el tiempo nomás de observar. Vamos a ver qué da cada quien. Y Cristo no solo podía ver cuánto daban, podía ver el corazón cuando lo estaban dando y vio el de la viuda. Y dijo, esa mujer dio más que todos los que han dado hasta ahorita. Porque todos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo su sustento. Ella no dio el 10%. Dio mucho más. Y Dios halagó el hecho de que ella dio todo, dice la Biblia, lo que tenía. Qué interesante, ¿no? ¿Está dispuesto usted a dar todo lo que tiene? Si no, al menos el 10%, hermano.
Mateo 23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Noten lo que dice, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Cristo está halagando y diciendo, mira, ellos diezman y eso sí hay que hacerlo. No está cancelándolo ni diciendo, ¿sabes qué? Mientras yo viva esto va a permanecer correcto. Ni digo, como estamos en otra dispensación, ni al caso de ellos. Ustedes den lo que quieran. Nunca Cristo dijo eso. Cristo dijo, lo que están haciendo está bien. Pero se les olvidó algo también que es más importante. La justicia, la misericordia y la fe. Esto, dice la Biblia, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cristo entonces está de acuerdo con que gente diezma. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok. Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja ahí tu ofrenda. No dice, no me importa el dinero, llévatelo. No, está diciendo, déjala ahí. Si tu corazón está bien conmigo, no tienes ningún problema, déjalo ahí y ve y arréglate. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué dejó el detalle de dejar el dinero ahí? Porque a Dios se le importa dónde está tu corazón. Y si tu corazón tiene batallas con esto, entonces arréglalo. No puedes decir que amas a Dios y las riquezas al mismo tiempo. Dice la Biblia, amarás a uno y menospreciarás al otro. No se puede servir a dos señores. No puedes decir que amas a Dios y le estás robando. No puedes decir que amas a Dios y en realidad no confías en Él. Amén, hermano. Punto 3, dar agrada a Dios. Hechos 20:35 dice, y en todos enseñado que trabajando así, se deben ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Verás, a Dios sí le importa si das. De hecho, hay una bendición, eres más bienaventurado si das que si recibes. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, creo que es correcto. Hace tiempo atrás estamos leyendo un libro que el pastor nos pidió que leyéramos ahí en el staff, que hace las cifras de cómo es que una persona se siente más a gusto consigo mismo cuando da a otras personas. Si tú eres capaz de ver más allá de tus necesidades, si quieres ser de bendición a alguien más, hay más satisfacción en comprarle algo a alguien más que en comprarte esa misma cosa para ti. Hay más satisfacción. Y creo que la Biblia sí es cierto. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero se nos acaba el tiempo, hermanos. Punto 4, dar. En el Nuevo Testamento es dar en proporción con lo que tienes. ¿Recuerdan ahí la mujer que echó las dos blancas? A Dios no le importó la cantidad, le importó la proporción, le importó el porcentaje. Le importó no la cantidad, sino le importó, ella dio todo lo que tenía. Señor, pero solo tengo 100 pesos, ¿cómo quieres que los diezme, Señor? Y el Señor dice, pues, diezma 10 pesos. No, Señor, pero si me dieras 1000, si no puedes darme 10 pesos, ¿me vas a dar 100? No, Señor, si me dieras 10,000, si no puedes dar 10 pesos, ¿me vas a dar 1000? Y si no eres fiel en lo poco, ¿quieres que te confíe en lo más grande? ¿Se ve la incoherencia en esto? Pero a Dios, y en el Nuevo Testamento se establece que a Dios sí le importa que des en proporción con lo que tienes. Y punto 3 y último, hermanos, y con esto terminamos, honrando a Dios al dar. Punto A, honra a Dios con tus bienes. Hermano, honre a Dios con sus bienes. La Biblia dice en Proverbios 3, 9 al 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hay una bendición que viene de Dios cuando tú honras a Dios con lo que tienes. No importa cuánto tienes, honra a Dios con lo que tienes. No importa si es poco a tus ojos, honra a Dios con lo que tienes. Verás, esta mujer era poco a sus ojos y a los ojos de todo el mundo, pero para Dios, dijo, ella dio más que todos. Y si esa mujer estuviera aquí, nos pusiera en jaque la mayoría, porque nadie está dispuesto a dar todo aquí. Honra a Jehová con tus bienes. Yo he visto la fidelidad de Dios una y otra vez.
Y aun cuando estoy en carencias, puedo levantar los ojos y decir, Señor, no tengo. Pero te honré a ti, Señor. Solo te pido que me ayudes en lo que me hace falta. Señor, me hace falta esto y no tengo, Señor. Pero, Señor, yo te honré a ti. Solo te pido que proveas lo que me hace falta. La pregunta es, ¿puede usted orar igual? Puedes decirle, Señor, no tengo, pero Señor, ya te di lo que te correspondía a ti, te di todo, ya cumplí, Señor, con mi compromiso hacia usted, ya le aparté, Señor, y lo honro a usted, Señor. Ahora sí, Señor, no me alcanza. Ahora sí, Señor, ¿puedes proveer? ¿O no tienes esa autoridad? ¿O no tienes esa posibilidad de decirlo porque no eres fiel en lo más poco? Verás, muchas veces hay una de dos por las que batallan con dar su diezmo. Hay gente que me ha dicho, es que hermano, si doy, pues no voy a proveer para mi casa. Y la Biblia dice que debo proveer para mi casa. Es cierto. Pero creo que es muy ingenuo pensar que si apenas puedes con tu casa, no van a venir problemas con los cuales ya no te va a cobrar el dinero. Es muy ingenuo a tu parte pensar que si apenas alcanzas para tu familia, que no va a llegar en algún momento alguna enfermedad, me explico, alguna llanta, algún recibo alto, alguna carencia económica, falta de ropa, falta de medicamento, falta de lo que sea. Es muy ingenuo de tu parte pensar que lo vas a poder hacer si apenas la puedes hacer. Y más ingenuo es pensando que no la vas a hacer y de todas maneras estás en contra de aquel que te puede ayudar. Porque si ya sabes que de todas maneras lo vas a hacer, encomiéndate a aquel que puede ayudarte porque es el único. Y he visto, hermanos, cómo Dios, por diferentes personas, incluso gente que ni siquiera alguna vez, recuerdo hace tiempo atrás, cuando Caro estaba hospitalizada, recuerdo muy bien, no hospitalizada, estaba en tratamiento, un tratamiento médico, y habían pedido una cantidad que simplemente no teníamos. Pues no teníamos. Y muchas veces éramos, Señor, tenemos que hacer ahora esto y no tenemos, Señor, por favor, provee, por favor, provee. Y podía con convicción decir, Señor, provee, porque no tengo. Pues no tengo. Ya, Señor, ya te di lo que tú esperas que yo te dé, ya te honré en esto, Señor. Ahora sí, Señor, solo pido que proveas. Y en diferentes ocasiones llegaba gente, hermanos, que jamás me lo hubiera imaginado, que nomás llegaban y, hermano, nomás queremos hacerte bendición. En una ocasión llegó alguien que mandó dinero que ni siquiera me conoce, que nomás oyó y Dios puso en su corazón esto y simplemente mandó un sobre. Y para mí es... Esto no es coincidencia. Dios cuida de aquellos que le honran. Y si tú pones a Dios en primer lugar en tus bienes, Él te va a cuidar. Si buscas a Dios y su reino primeramente, antes que todas las demás cosas, Dios va a cuidar de ti. El detalle es que muchos no tienen la fe ni la confianza en Dios que puede cuidar de ellos y por eso no están dispuestos a soltar, como la Isabel al principio. No, papá, no me pidas que te lo dé, es que esto es mío. Y si te lo doy ya no lo voy a tener, y si lo que me das no me gusta, ¿qué va a pasar? Y yo pensando, ¿tú crees que no te voy a dar algo mejor? ¿En realidad piensas que quiero hacerte un mal, por eso te estoy pidiendo lo que te estoy pidiendo? ¿En realidad crees que te va a ir peor y que yo, me explico, que tengo en mi poder para darte todas las cosas, te voy a hacer un mal nomás por darme esto? Hermano, honre a Dios con sus bienes. Y el diezmo, en realidad, es lo mínimo que puedes dar ante un Dios que demanda ahora dar con gracia y liberalidad. Honre a Dios con sus bienes. Honra a Dios y tu diezmo con tu actitud al dar. La Biblia dice, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando des, hermano, en la ofrenda, cuando se acerque el plato, que no le tiemble la mano, gócese de que le puede dar al Señor, le puede devolver al Señor. Hermanos, muchos están con la cara triste de... Prácticamente te dicen así, o están así. Pero verás, ¿se imagina, hermano, usted, hermana, si su esposo llegara con usted y le dijera, mira, amor, te compré esto, pero sí sabes lo que me dejé de comprar por comprarte esto? Te compré esto, pero pude haberme comprado ahora sí
las llantas que quería para el carro. Te compré esto, pero sí sabes que ocupo una camisa, pero te compré esto. Sí sabes que no he salido a comer con mis amigos, sí sabes que no me compré esas cosas por comprarte esto, pero toma, te amo. Esa es muchas veces la actitud cuando un corazón está mal al momento de dar. Señor, sí sabes lo que me estoy perdiendo por esto. Y batallamos en soltar lo que Dios espera que hagamos con, dice la Biblia, no con tristeza ni por necesidad. Porque dice la Biblia, Dios ama al dador alegre. No dé a Dios con pesar, sino con ánimo. No dé a Dios enojado, hermano, sino por amor a Él. No dé a Dios como si Él lo ocupara de usted. Dé a Dios como un privilegio. Cuando usted dé a Dios, hermanos, háganlo con una actitud correcta. Y honra a Dios también con sus bienes a otras personas. Y estos últimos. Dice la Biblia en Salmos 15:4. 1 Samuel 2:30 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo te la haga. Y noten esta frase que me encanta, dice, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. La Biblia está exaltando y diciendo aquí, yo voy a honrar a los que me honran. ¿Te está yendo mal económicamente? Te puedo preguntar, ¿cómo estás en esta área? ¿No te alcanza? Te puedo preguntar, ¿cómo estás en esta área? ¿Sientes que Dios simplemente te cierra? No, te puedo preguntar si has sido fiel en lo poco, antes de que empieces a culpar a Dios porque no tienes más. Te puedo preguntar si le has robado al Señor. Te puedo preguntar si piensas que estás bien con Dios, cuando no eres fiel en algo tan sencillo como el diezmo. El diezmo es algo que Dios espera porque a Dios le importa dónde está tu corazón y a Dios le importa cuánto das. No te mientas a ti mismo pensando que a Dios no le importa, sí le importa. Hay muchos principios bíblicos que agarran eso. Ahora, si tuviéramos que poner una línea, bueno, vamos a ponerla aquí abajo en el 10%. Porque pues hay que poner líneas, ¿no? Somos muy estrictos muchas veces. Pero la Biblia menciona que aquel del que se agrada a Dios son los que dan más allá y los que están dispuestos a sacrificar para su gloria. ¿Recuerdan ahí en Filipenses? Pablo estaba glorificando esto y diciendo, ustedes dieron esto. Es un fruto de honra al Señor. Mi intención esta tarde es hacerlos meditar, hermanos, en cuanto al diezmo. Dios sí le importa lo que das. Y si no diezmas, ten cuidado. Porque si en algo tampoco no eres fiel, ¿cómo Dios te puede encomendar algo más grande? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de abrir las Escrituras y meditar en ellas. Y Padre, ruego, Señor, que tu Santo Espíritu obre en cada corazón. Si hay gente aquí, Señor, que batalla con diezmar, Padre.